Buenas tardes, mi nombre es Pablo Marcelo Calzado Olivares, del grupo 6020. Estudio en el Colegio San John's. El día de hoy hablaremos del tema de los hidrocarburos y los derivados del petróleo. Uno de los derivados del petróleo son los lubricantes para motor. Son sustancias líquidas provenientes generalmente de petróleo, que se utilizan en las máquinas con piezas móviles, que se usan también en motores de combustión interna para alargar la vida de estos. El trabajo principal de un lubricante es evitar o minimizar la fricción entre piezas metálicas móviles dentro de una máquina o motor, evitando desgastes y daños. Los lubricantes para motor cuentan también con propiedades térmicas, las cuales ayudan a mantener una temperatura adecuada en los motores. La mayoría tiene agentes detergentes, los cuales remueven la suciedad que se produce por la combustión o que no entra del exterior. Su obtención comienza con la destilación del petróleo crudo, proceso con el cual se separan las diferentes bases o componentes. Este proceso separa las bases parafínicas y nafténicas. Para los aceites lubricantes se utilizan los crudos de base parafínica. Una vez que se obtienen los aceites básicos crudos, que se utilizan para los lubricantes, son enviados al proceso de extracción con furfural, en el cual son desaromatizados, se incrementa su viscosidad y mejora su color. Posteriormente se someten a otro proceso llamado hidrotratamiento, el cual se estabiliza el producto quitando el compuesto de azufre, nitrógeno, oxígeno y otros que no son necesarios. Seguiremos con el siguiente derivado del petróleo, la gasolina. ¿Qué es la gasolina? Es uno de los derivados más importantes del petróleo, una mezcla de hidrocarburo que se origina con la descomposición de organismos vegetales y animales, acumulados en el fondo del mar y lagos, sepultados bajo altas presiones y altas temperaturas durante millones de años. El petróleo crudo es extraído y aquel que no es llevado a los buques para su exportación es conducido a las refinerías, donde los tipos de hidrocarburos que lo componen son separados para luego ser hidrocarburos, para luego ser aprovechados. La gasolina es formada con el petróleo refinado. El plástico. El plástico es considerado un material polimérico, orgánico, que puede deformarse hasta conseguir una forma deseada por medio de extrusión, moldeo o hilado. Las moléculas pueden ser de origen natural, por ejemplo, la celulosa, cera y el caucho, natural o sintéticas, como el polietileno y el nilón. El primer paso en la fabricación de un plástico en la polimerización. Los dos métodos básicos de la polimerización son las reacciones de condensación y la adición. Estos métodos pueden llevarse a cabo a varias maneras. En la polimerización en masa se polimeriza solo el monómero. Por lo general es una fase gaseosa o líquida, si bien se realizan también algunas polimerizaciones en estado líquido. Mediante la polimerización de la disolución se forma una emulsión que se coagula. Seguidamente, en la polimerización por interfase, los monómeros se disuelven en los dos líquidos inmiscibles y polimerización tiene lugar en la interfase entre los dos líquidos. Las aplicaciones del plástico son virtualmente infinitas, desde piezas de recambio para aparatos electrónicos, eléctricos e industriales como aislantes, protectores, fundas, amortiguadores, etc., hasta componentes del sector construcción como tuberías, impermeabilizantes, aislantes, vidrios. Otro uso muy común del plástico es en la fabricación de herramientas, juguetes, envoltorios, muebles, envases, separadores, sujetadoras y sobre todo bolsas. El siguiente es la parafina. La parafina es el nombre genérico de los hidrocarburos alcanos, que se caracterizan por poseer solamente átomos de carbono de hidrógeno. Las parafinas se caracterizan por ser productos derivados del petróleo, en forma de cera. Por lo general se componen de hidrocarburos sin ramificaciones y en línea recta. Las moléculas más pesadas, que están entre C20 y C40, dan como resultado las ceras. Procesos de obtención de la parafina. En términos generales, la parafina se puede obtener tanto del petróleo como del carbono, o de los llamados exquisitos bituminosos, que son otras formas de carbono. El proceso para obtener parafina es el siguiente. La materia prima es sometida a un proceso de destilación a altas temperaturas. De esta destilación se obtienen aceites pesados.
Los aceites pesados son enfriados a 0 grados Celsius para obtener una primera forma de parafina. Se aplican procesos de centrifugación o filtración para separar la parafina. Se purifica la parafina al someterla a procesos de recristalización, lavados alcalinos y ácidos de coloración. El resultado es la parafina con estructura cristalina o quebradiza. Las aplicaciones de la parafina son cloración de alto nivel de contenido de cloro para su uso como retardantes de llama, plastificantes y aditivos EP. Oxidación de alcoholes, nitración de nitroalganos y aminas, sulfoxidación o sulfocloración para tensioactivo o fabricación de plastificantes, materia prima para la oxidación microbiológica o procesos de fermentación. Ok, también hablaremos acerca de la química orgánica. La química orgánica es el estudio científico de la materia. A una persona profesionalizada en esta ciencia se le conoce como químico o química. Estas pueden considerar la cantidad de espacio con que un objeto puede llenar, medir la energía de los átomos, analizar los resultados de la combinación de sustancias, entre otras muchas cosas interesantes. La química inicia con el estudio de la materia. Durante miles de años, los químicos y químicas han llegado a comprender muchas formas diferentes de cómo cambia y se mueve la materia a través del universo. Para ellos no son lo único en hacer uso de esta ciencia. Los médicos la usan para fabricar medicamentos que nos ayudan cuando estamos enfermos. Los ingenieros para fabricar dispositivos electrónicos como tu televisor, tu teléfono celular. Los, los agricultores usan la química para ayudar a que sus cultivos crezcan y para que... Los compuestos orgánicos están conformados por los hidrocarburos, alcoholes, carbohidratos, proteínas y grasas. Estos compuestos forman parte del estudio de la química orgánica, que es definida simplemente como la química de casi todos los compuestos que contienen carbono en su composición. Se conocen más de 24 millones de compuestos, en cuyo contenido se encuentra el carbono. La química orgánica se refiere originalmente al estudio de los compuestos de carbono que están presentes en organismos vivos o que son reproducidos por ellos. Lo que incluye sustancias de origen vegetal o animal. Se hizo necesaria la expansión de la definición de orgánico cuando los químicos descubrieron que era posible producir ciertos compuestos orgánicos partiendo de compuestos inorgánicos. Es también posible sintetizar muchos compuestos orgánicos que no tienen similitud con los presentes en los organismos vivos. El uso de término orgánico genera muchas ocasiones gran confusión. El fertilizante orgánico y el abono son orgánicos en el sentido original, de que proviene de organismos vivos. Debido a la gran cantidad de compuestos orgánicos, estos se agrupan en clases o familias con características estructurales y de tipos de enlaces semejantes. Ok, se preguntarán cuáles son las familias de los grupos orgánicos. Estos pueden ser alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos, cetonas, ésteres y ácidos carboxílicos. Cada una de estas familias presentan propiedades físicas y químicas, características que determinan sus respuestas en los diversos sistemas en donde participan. Esto sería todo. Muchas gracias por ver mi video. Y pues nada, agradezco mucho esto.